Tenemos allí del otro lado del teléfono al presidente del CODICEN, a quien le damos los muy buenos días, Robert Silva. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo y con la audiencia. ¿Cómo arrancó su jornada? Bueno, bien, me levanté temprano y luego del baño correspondiente llevé a mi hija a gimnasia y bueno, luego estuve con unos colegas de ustedes, ahora Bien. estudiando unos documentos y conversando a la vez. Estudia mucho, ¿verdad? Bastante, sí, bastante porque estas funciones hacen que uno tenga que leer mucho, analizar, sobre todo con un sentido crítico, ver las propuestas que se presentan, intervenir en diversos temas, así que bueno, pero lo hacemos con mucho entusiasmo porque, como le he dicho a algunos colegas de ustedes, es el lugar en el mundo que me gusta estar. Qué bueno. Silva, buen día, Rodrigo Lozano lo saluda. Ya que mencionó la palabra análisis, ¿cómo evalúa justamente este cierre de año lectivo? Miren, este es un año que estamos cerrando en post-pandemia, que hicimos diversas estrategias desde el punto de vista pedagógico y funcional también, para iniciar el 2022, que teníamos la incertidumbre de cómo iba a transitar. Habíamos empezado el 21 bien y luego tuvimos que cerrar y se nos vino aquel brote de pandemia, aquella situación tan compleja. Logramos terminar bien, tuvimos un cierre distinto, con evaluaciones diferentes, para tratar de hacer que los chiquilines no se nos caigan, sabiendo que hay aprendizajes afectados y realidades diferentes a atender. Y bueno, y es un año de muchísimo trabajo que compiló, digamos así, o le dio un cierre a todo lo que se venía haciendo durante el 20 y el 21, en particular en lo que tiene que ver con lo curricular, ¿no? Cambio de plan, de programas, reglamentos de evaluación, en fin, en tanto en la educación obligatoria, desde la inicial hasta 15 años como estamos, cambiando a partir del año que viene, y los 5 nuevos planes de rango universitario que esperemos que tengan para maestros, profesores técnicos, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y cómo vienen trabajando, Silva, con los encuentros cara a cara durante todo el recorrido que ha hecho por el país, no? Tuvimos 30 encuentros cara a cara, tuvimos el último el 2 de diciembre en la ciudad de Mercedes. La verdad que fue una experiencia espectacular, participaron más de 5.000 personas en una estrategia diferente que la ANEP nunca había llevado adelante, al menos que nosotros conozcamos, en donde íbamos a lugares, clubes sociales, deportivos, lo que nos prestaran, ahí estuvimos, creo que arrendamos solo un local, el resto fue todo dado en préstamo, y ahí, bueno, contábamos brevemente, 30 minutos, 40 minutos, por dónde va la transformación educativa, y luego abríamos el micrófono, se lo dábamos a todo el que iba para que, bueno, hiciera su punto de vista, su análisis, su consulta y su posición, que puede ser coincidente o discrepante, como fue muchas veces, pero nos enriqueció al momento de tomar decisiones. Yo digo que nosotros muchas veces, aunque se quiera decir lo contrario, tomamos los puntos de vista distintos que nos ayudan a mejorar, y eso creo que es muy importante. Muchas veces, y usted lo acaba de mencionar, se vivieron situaciones complejas en estos encuentros. Lamentablemente, digo. Sí, lamentablemente personas que yo diría, no tengo ningún temor en decir, inadaptados, que intolerantes, con comportamientos fascistas, como lamentablemente hubo, de estudiantes que no representan a los estudiantes de formación docente, tan lejos. Quien crea que estos personajes que hicieron lo que hicieron representan a los estudiantes de formación docente no conoce la realidad de los estudiantes de profesorado, de maestro, ¿no? Y lo mismo pasó con algunos docentes, que bueno, interpelaban, gritaban, interrumpieron algún evento y después llegó lamentablemente hasta el intento de agresión física contra mi persona, ¿no? Sí, tal cual. Pero no son representativos. Se dieron cuenta del repudio generalizado que nuestra sociedad democrática ocasionaron y por lo tanto se tranquilizaron y se fueron al mazo. Hablando de los que sí fueron representativos, Silva, ¿cuáles han sido las posiciones que han recibido de parte justamente de los docentes a esta transformación educativa? Nosotros tenemos equipos trabajando con docentes de primaria, de secundaria y de UTU, que bueno, que en definitiva han sido designados por las direcciones generales
o en algunos casos primaria y UTU por las propias asambleas técnico-docentes que prácticamente hasta el final de la elaboración de los programas trabajaron. Ellos al final resolvieron retirarse, en el caso de UTU ya estaba prácticamente todo terminado, algunos por suerte resolvieron quedarse, aunque la mesa representativa de ATD resolvió irse. Y ahí recibimos muchísimos aportes, y luego en las asambleas técnico-docentes nacionales, algunos aportes recibimos mucha crítica también, es bueno decirlo, una crítica que no compartimos, pero es una crítica que se le hizo a anteriores gobiernos y que se nos hace a nosotros, porque lamentablemente la mayoría de los que están en esas entidades, no el universo de docentes, digo los que van a esas entidades en carácter de representantes, tienen una posición contraria en el sentido de que, bueno, se mercantiliza, se subordina la educación al mundo del trabajo, se pone una lógica empresarial, se da atribuciones a organismos internacionales, nada distinto de que lo dijeron en el anterior gobierno, cuando aprobó su marco curricular. Entonces, eso lo lamentamos, le damos tranquilidad a la gente que eso no es así, porque como yo digo siempre, ¿no? Habrá alguien que defienda como nosotros la educación pública, pero más ninguno. Entonces, nosotros, y les voy a poner, les pongo a ustedes, a ver, este discurso era también contra la reforma liderada por Germán Rama. Pasado tantos años nos dimos cuenta que la reforma de Rama lo que hizo fue potenciar tremendamente a la educación pública. Pero en aquel momento es el mismo discurso, hace 40 años que se está diciendo lo mismo. Y bueno, creo que nuestro defecto o nuestra dificultad, vamos a decirlo así, como sistema educativo, ha sido muchas veces ceder ante esas presiones y no tomar decisiones que impliquen un cambio. Y bueno, nosotros ahora, asumiendo las atribuciones que tenemos y mientras estemos en estos lugares, estamos comprometidos con el cambio y por eso estamos tomando decisiones, aunque exista, y lo reconozco, esas posiciones y esa oposición. Bien. El CODICEN aprobó nuevos planes de formación de magisterio y profesorado técnico en las últimas semanas. ¿Qué diferencia tienen estos nuevos planes con el plan que ya se venía aplicando anteriormente? Bueno, es un plan que tanto el de maestro de primaria, el de primera infancia, maestro técnico, profesor de educación media, para secundaria y UTU, para entendernos, sí, que tiene componentes bien distintos y necesarios para una nueva formación de los docentes. Tiene una formación en lenguajes diversos, en donde hay un fuerte componente tecnológico, de pensamiento computacional, de formación multimodal, de inglés, con miras a la certificación de aprendizaje, certificación internacional, B1 o B2. También hay algo bien importante que es la enseñanza de la lengua española en todos, estudies lo que estudies, hay que saber escribir, hay que saber hablar y hay que tener correcta comprensión lectora. Hay que desarrollar la competencia comunicacional, que es muy importante. Entonces, eso es un diferencial significativo. El otro diferencial que creo que es bien importante es lo que tiene que ver con el trayecto equivalente, es decir, todos los docentes también tienen que formarse en las nuevas en los avances, las nuevas evidencias que hay en la neurociencia, en lo psicosocial, en lo socioemocional. Es fundamental hacerlo. Es fundamental también avanzar en lo que es la ciudadanía digital. Es importante también avanzar en lo que es el pensamiento científico, en esas competencias que son transversales, seas docente de lo que sea, y que te ayudan al ejercicio profesional y al desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza para lograr aprendizajes. Y luego, bueno, está el fuerte componente de práctica preprofesional, el país tiene muchísima tradición en eso, y que ayuda junto con ciencias de la educación a lo que tiene que ver, es fundamental para la expertise docente, en el que es la nuestra, ¿verdad? Un docente, así como un médico tiene todo lo vinculado a la ciencia de la salud, nosotros la ciencia de la educación, es saber enseñar. Hay que saber lo sustantivo, obviamente, pero hay que saber enseñar, y hay una fuerte apuesta a eso también. Bien, ¿por qué por qué mecanismo o hacia dónde se pretende buscar el tema de la evaluación del alumno por competencias? ¿Cuáles son los beneficios que traería esto? Bueno, la evaluación por competencias implica que es una evaluación que trasciende el propio año educativo, que además acompaña
el desarrollo del estudiante y la obtención de los logros, advirtiendo y adelantándose a posibles situaciones de no concreción de estos. Esto es, no esperar que llegue fin de año para hablarlo sencillo y entenderlo y decir, bueno, el alumno repite. Por eso la promoción o no promoción se difiere en el tiempo, se toman periodos más largos, de por lo menos 2 años, que nos permiten desarrollar estas estrategias de acompañamiento, pero a su vez advertir, anticiparnos a los problemas que los estudiantes puedan tener. La evaluación también, desde un marco competencial, apunta a estrategias diferentes. No es repetir lo que aprendí de memoria, sino estrategias distintas a través de la concreción de proyectos, de la resolución de situaciones, problemas, en donde en definitiva el examen pasa a ser un medio más de evaluación. Pero puede haber otras estrategias también desde una lógica interdisciplinar, partiendo del asignaturismo exacerbado, como muchas veces tenemos, a la integración de la física, la química, la biología, la historia, la geografía, en fin, todas las distintas disciplinas, asignaturas o unidades curriculares que se quiera llamar. Es una evaluación que además no va solo en la calificación, se potencia la evaluación como proceso de aprendizaje del estudiante y del docente, en donde además hay juicios concretos, donde se valora todos los niveles que se van desarrollando por el estudiante y también se menciona aquellas cosas que quedan por alcanzar. Y también va a existir seguramente una calificación asociada para poder decir, bueno, tus logros van por esta línea, has logrado avanzar en esto, tenés un juicio concreto de desempeño, pero a la vez tenés una calificación. Y redondeo, no es solamente ponerle aquello tan tradicional, ¿verdad? Puede y debe rendir más. Claro. Eso son otros juicios donde en definitiva hay una orientación al docente a través de rúbricas o a través de otras estrategias que permiten también posicionar al docente al momento de evaluar, ilustrar al alumno de cómo viene desarrollando su aprendizaje y también informar a la familia para armar esa trilogía, ¿no? Docente, estudiante, familia, es clave para mejorar la educación. O sea que la evaluación clásica, digamos, del concepto en primaria y de la nota en secundaria continúa y se le suma esto por competencias. Exacto, y seguramente, para decirlo en criollo y entendernos más, los juicios van a ser más sustantivos. Bien. Los juicios que van a tener los estudiantes que ilustren sobre cómo vienen en su proceso de aprender, van a tener objetividad más de la que puedan tener hoy y a la vez van a tener más sustancia. Bien, ¿y puede volver a explicarnos un poco de qué se trata esto de poder segmentar la repetición? Porque si no tengo mal entendido, la repetición podría ser en segundo, cuarto, sexto y octavo. Quizás no quedó muy claro. Sí, a ver, esto es, ustedes saben que hay mucho avance en la psicología, en la neurociencia en general, en donde se informa en relación con el desarrollo cognitivo en las distintas edades. Nosotros tenemos un sistema que está graduado que en función de la edad de los niños y que además establece una sanción, que es la repetición, en forma anual. Nosotros entendemos, en base a todos los avances y la evidencia que existe, de que hay que dar más tiempo para que los niños y los jóvenes, sobre todo en las primeras edades escolares, puedan alcanzar lo que se espera de ellos en su proceso de desarrollo y de aprendizaje asociado. Y para esa circunstancia, lo que los sistemas en el mundo están haciendo es diferir la repetición para que, en definitiva, durante un periodo mayor, se procure, acompañando al estudiante, que alcance los aprendizajes que se esperan de él. Su desarrollo cognitivo lo va a acompañar más, su desarrollo emocional también. Entonces, en definitiva, es más tiempo para que el alumno pueda aprender lo que tiene que aprender y el docente evalúa en determinado momento, 2 años, si están dadas las circunstancias para que continúe el trayecto. Y si no continúa, y si no están dadas esas circunstancias, permanecerá en el segundo grado, permanecerá en el cuarto o eventualmente en el octavo, porque en sexto o en el octavo, porque bueno, se evalúa. La idea de los sistemas educativos en el mundo hoy por hoy es que los estudiantes aprendan,
pero que también la interrupción de su tránsito o su trayecto educativo se vea la menor cantidad de veces interrumpido. La repetición no debe ser el único mecanismo de evaluación. Tiene que haber otro, como el que dije los que dije hace un rato, ¿no? Claro. Silva, ¿estamos de acuerdo que séptimo, octavo y noveno vendría a ser primero, segundo y tercero de liceo? Sí, Es sí. solamente un cambio de nombre. Ahora, la consulta va por el lado de que, por ejemplo, cuando un alumno quiere pasar, o mejor dicho, cursa primero y pasa segundo, puede tener solamente hasta 3 asignaturas pendientes en la actualidad. ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Se va a perder por asignaturas o se pierde el año íntegro, por así decirlo? No, la evaluación que nos están proponiendo, no está aprobada todavía, viene en la lógica también de evaluación por disciplina o por unidad curricular, pero en una visión más sistémica que se trabaja desde los espacios científico, matemático, social, humanístico, técnico, tecnológico, en donde en definitiva se procura una evaluación mucho más articulada entre los distintos docentes en ese tercer tramo, que pasa a ser séptimo, octavo y noveno, y que es mucho más que un cambio de nombre, es una concepción diferente. El estudiante no termina algo para arrancar otro trayecto, no. El estudiante continúa en su proceso de tener una educación básica que le permita tener a futuro, ¿verdad?, opciones en lo que vendría a ser hoy por hoy el bachillerato. Algunos sistemas en el mundo han ido por esta línea, nosotros optamos por eso, porque si no, el divorcio que nosotros tenemos histórico entre primaria, secundaria o la UTU va a continuar. Entonces aquí por eso la génesis de este nuevo plan es que fue concebido para desde que se primaria, continúe. Claro, y fue hecho por primera vez. No es que se reunieron esporádicamente, no, lo concibieron, lo hicieron los planeamientos de todos los subsistemas educativos en forma conjunta, primaria, secundaria y UTU, unos aprendiendo de otros, unos conociendo las realidades de otros y sabiendo que el estudiante es el mismo, independientemente que vaya a la UTU, que vaya al liceo y que viene de una escuela y que por lo tanto tiene situaciones distintas. Pues yo le pregunto a la gente, ¿es lógico que tengamos menos del 1% de repetición en sexto y después cuando pasan a primero o futuro séptimo de liceo UTU la repetición sea un 30% promedio? Claro. Es locos. ¿Qué pasó en enero y febrero? Es porque son sistemas que no dialogan, que tienen prácticas de evaluación diferentes. Que tienen formas de enseñar distintas. Claro. Ahora, es un poco para unificar, digamos. Sí, para tener una concepción común, para tener prácticas pedagógicas iguales, para tener criterios didácticos similares, para tener metodologías de enseñanza, para en definitiva evaluación también común, criterios lo más objetivos posible. Nosotros además hicimos algunos avances, antes había 12, 13 asignaturas, ahora tenemos 9, más talleres en secundaria, más o menos andamos en lo mismo en UTU, pero además queremos iniciar en marzo, porque miren que también hay mucha gente que dice en marzo llegamos. No, señores, en marzo del 2023 estamos comenzando el cambio curricular, porque esto además no solo basta con tener plan y programas nuevos, hay que cambiar las prácticas en las aulas. Entonces, ese proceso con formación de docentes, con estrategias, con acompañamiento a los propios docentes, a los propios liceos y UTU, va a comenzar en marzo, ¿verdad? Bien, perdón, Rodrigo, una consulta. Entonces, con respecto a la consulta que le hacía Rodrigo de las asignaturas, ¿van a haber exámenes? Bueno, viene una propuesta de que hayan otros medios de evaluación, eso todavía no está definido. Okay. Hay algunos que sostienen que tiene que existir el examen, hay otros que no, y bueno, todavía no está definido, pero se tiene que definir próximamente para poder arrancar. Y lo vamos a definir la semana que viene, vamos a tomar la resolución. Perfecto. Respecto del reglamento. A mí, algo que no me quedó claro, Silva, le pongo un ejemplo. Un alumno pierde, mejor dicho, un alumno le va mal durante el año en X materia, en primer año. ¿Igualmente pasa a segundo, o sea, en este caso a octavo? Sí. Claro. Sí. Y va a haber estrategias de acompañamiento en octavo para pueda poder rendir esa materia. Claro, y obtener los logros que se esperan, o los aprendizajes, o lo que tiene que saber, como lo querramos llamar, durante octavo. No va a haber no promoción entre séptimo y octavo. Perfecto. Ahora sí, nos quedó clarísimo. Con respecto a esto, continuando con este tema de las asignaturas,
¿qué valor le encontraron a ustedes a tener que fusionar materias, asignaturas? Por ejemplo, geografía, biología, ahora es ciencias del ambiente, por ejemplo. Mundo contemporáneo, antes era historia, cultura y política. ¿En qué, le estoy dando 2 ejemplos de los tantos que hay, ¿no? Pero, ¿qué valor le encontraron a ustedes a fusionar estas materias? Creo que ahí los expertos que fueron los que hicieron, los especialistas de las áreas, Sí. que fueron los que hicieron la propuesta, en función de las realidades que el mundo contemporáneo nos pone como desafíos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro ambiente, desde una perspectiva o un énfasis de las ciencias geográficas o de la biología, pretendieron abordar con continuidad y énfasis distintos en primero y en segundo, con profesores de una y otras disciplinas, con un programa que tiene diálogo, pero, reitero, énfasis digamos, posiciones distintas. Entonces, distintas en cuanto a que uno lo hace desde la geografía y el otro lo hace de la biología, pero lo que se nos explicó como criterio que el currículum tenía que comenzar a desarrollar fuertemente era abordar el problema ambiental que el mundo padece, que nuestro país no está exento, generar conciencia ambiental, trabajar por el desarrollo sostenible desde estas disciplinas. Entonces, ese fue el cambio que se nos sugirió y que a nosotros nos pareció que correspondía y por eso lo pusimos y quedó, ¿verdad? Ciencias del ambiente quedó en séptimo con énfasis en biología y quedó en segundo con énfasis en geografía. Y luego lo que dijiste, mundo contemporáneo, ante diversos planteos, sugerencias que hubo, volvió a ser historia. Así que Okay. va a ser historia. Hasta el momento tenía esa información. Sí, va a trabajar la historia del siglo XX y XXI del Uruguay, y ahí tendremos que ver el programa que nos van a proponer. ¿Se acuerdan que hubo polémica con ese programa? Sí, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Está. Entonces, nuevamente, en séptimo se va a hacer ciencias del ambiente con énfasis en geografía y en octavo con énfasis en biología, ¿puede ser? Sí, creo que es al revés, en séptimo con biología y en octavo con geografía. Perfecto. Creo que viene por ahí, pero lo importante yo creo que es la idea, ¿verdad? Nosotros pusimos como una de las líneas transversales de esta administración todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y en definitiva creo que poner en el currículum, porque además esa visión viene también desde toda la primaria, ¿verdad? Es algo que si ustedes miran el currículum integrado, todo el tema de ciencias del ambiente está en primaria y continúa en media, en séptimo y en octavo. Bien. Silva, otro aspecto a señalar de esta reforma es la inclusión de los proyectos, como usted mencionaba al inicio de la entrevista. ¿A qué se apunta con ellos? ¿A dónde se quiere llegar con los mismos? Nosotros tenemos diversos problemas, ¿no? En lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay uno que es clave, que es la relación o la vinculación de las distintas áreas del saber. El segundo problema es la vinculación del aprendizaje con la cotidianidad y la realidad de nuestros estudiantes. Y el tercer problema, que está unido a los dos anteriores, es la motivación de los mismos. La motivación de los estudiantes. Uno de los problemas que nosotros tenemos es la falta de motivación de los estudiantes con su proceso de aprendizaje, la valoración que le dan al hecho de concurrir a un centro educativo y desarrollar competencias como las que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, el trabajo por proyecto permite atender esas tres cosas, entre otras. Es decir, que los docentes se relacionen entre sí a través de las disciplinas que llevan adelante, que a su vez exista, muchas veces los proyectos se inspiran en los propios estudiantes que los presentan como problemas que se deben atender o en vinculación con la comunidad. Somos muchos los que conocemos la experiencia de los clubes de ciencia que tienen 30 años en este país, que participamos en nuestros centros educativos más de una vez y nos permiten atender una situación de la comunidad, involucrando a los estudiantes y relacionando las asignaturas. Entonces, el trabajo por proyecto aspira a eso porque además desarrolla muchísimas competencias, ¿no? Competencias personales, competencias propiamente generales como las que establecemos, el pensamiento crítico, pensamiento científico, creativo, etcétera, ¿no? El trabajo en equipo, todas esas cosas que nos parece que son importantísimas. Voy a decir algo que es así,
Yo en UTU lo hacía, pues yo fui profesor de UTU hasta julio del 2019 y pasan muchos centros educativos. Hay muchísimos docentes y centros educativos que desarrollan estas estrategias. Sí. Por eso, y hay evidencia de que son buenas. Acá el problema que tiene el Uruguay es que no todos lo llevan adelante. Hay un número importante que no lo lleva adelante porque esto queda librado a las voluntades de los docentes, las voluntades de los establecimientos educativos. Bueno, ahora decir, señores, estas metodologías llamadas activas llegaron para desarrollarse y tenemos que trabajar a partir de las mismas. Hablando justamente de esto, perdóname Jennifer, No, por favor. Usted hablaba del estímulo que se le tiene que brindar al estudiante justamente. ¿Qué tácticas o qué estrategias, además de este tipo de, como los proyectos, son las que pretenden incluir ahora en esta transformación educativa? Bueno, nosotros tenemos el contenido de nuestros programas, pretende variar también, las formas de abordaje del aprendizaje también, mantener asignaturas, generar algunas en formato taller que permita relacionar con otras asignaturas o eventualmente otras formas de aprender, estrategias también de mayor participación de los estudiantes, que nos parece que es importante y estamos trabajando a ver cómo implementarlo a partir del año que viene, y lo que para mí es sustantivo es la forma de abordaje. Esto que yo hablaba y que ya explicité, para mí es muy importante. Si yo tengo al alumno estático, sentado, sin poder hablar, sin poder relacionarse con la tecnología, durante 7 horas, 6 horas y media, en un establecimiento educativo, sáquenselo con peine fino. No hay posibilidad que lo motivemos. Bien. No hay ninguna posibilidad. Entonces, creo que todo esto tenemos que hacerlo. A veces, por ejemplo, yo siempre digo, no usen el celular. Bueno, miren, yo como profesor, ¿cuántas veces el celular fue un motor para enganchar a un alumno? Buscame tal artículo de tal ley, a ver de vos que estás con el celular. Claro. En vez del rezongo, no usa el celular en clase. También hay que poner, como todo esto requiere límites, requieren abordajes conjuntos, requiere diálogo, pero creo que el cómo enseñamos juega un rol protagónico en este cambio educativo. Claro, integrar ese aparato, digamos, que lo usen para estudiar y no para jugar, pero que sea uso también como insumo. Sí, educativo. Sí, sí. Claro. O a través del juego puedo aprender. Miren sí, que también hay un estigma que se dice, no, el juego fuera porque el juego, bueno, pero ¿cuánto ha avanzado en el mundo educativo el aprendizaje, por ejemplo, a través de los videojuegos? Tenemos un destacado uruguayo que es reconocido a nivel mundial por explorar esa línea. Nosotros lo convocamos en el marco de esta transformación educativa, que es Gonzalo Frasca, ¿no? Entonces, creo que todo esto también nos tiene que llevar a ser disruptivo, a cambiar, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el 42% de los jóvenes de 19 años que ya no estudia. Entonces, claro, ese es un problemón que como país tenemos, y tenemos que tener conciencia, y vamos a seguir discutiendo, y vamos a tener asamblea, y todo lo que quieran, yo no tengo problema, pero vamos a comenzar, porque si no este país, el tiempo pasa, y las cosas siguen exactamente igual. A como están hace décadas. Silva, y en línea con esto, ¿cree que nuestros alumnos, nuestros niños están capacitados para seguir este plan que ustedes plantean? Yo creo que absolutamente, acompañado de su familia, por eso decía esa alianza, ¿no?, con la familia y los docentes, absolutamente. Creo francamente que los estudiantes se van a ver mucho más motivados. Este va a ser un proceso paulatino, de avance, de crecimiento cooperativo, de desarrollo colaborativo entre todos, pero yo no tengo duda, basta lo que pasó ahora en Piriápolis, que organizó la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, 700 jóvenes con cientos de docentes en el Argentino Hotel, presentando los ganadores de los clubes de ciencia. Y los estudiantes motivados, metiéndole para adelante, mostrando con orgullo lo que hacen. Cuando vamos a las ferias estudiantiles, lo que pasa es que esto hay que generalizarlo en todas las asignaturas, porque hay asignaturas que lo pueden hacer y porque hay otras que no. Claro. Entonces, también hay que motivar. Yo a veces dicen, hay asignaturas que históricamente, si los gurises dicen, bueno, esto es un bodrio, no me sirve para nada. Sí. Digo, no, hay muchas asignaturas, todas tienen un distinto valor, que además siempre alguna después a la larga sirve o funciona o te acordás de que cuando dabas esto o cuando
siempre a la larga. Lo que pasa que uno joven Claro, no lo ve en el momento. no lo ves, o quizás nosotros también los docentes no tenemos Por las ejemplo, habilidades. astronomía. Astronomía también Claro, es una de las materias que se decía que bueno, que no tenía como contenido, que no servía para el futuro, y en mm, realidad después a la larga, con todas las cosas que están pasando sí, y sí, que noticias que aparecen de, bueno, mm, meteoritos, y uno después se sí, da cuenta que en realidad en algún momento lo dio de su vida. claro. No, y además hay un tema que es el diferencial de este cambio, ¿verdad? Yo tengo que desarrollar contenidos en todas las asignaturas, pues yo tengo que aprender los hechos históricos, pero tengo que saber que todo lo que yo enseño como docente y lo que el estudiante aprende en la asignatura tiene que tener un objetivo ulterior, que es el desarrollo de competencias. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Cómo yo, a través del desarrollo de hechos históricos, impacto en la adquisición de la competencia pensamiento crítico, el saber preguntar, el saber cuestionar, el escuchar atento para evaluar desde otra perspectiva y eventualmente seguir explorando y no tomar como verdad única la que me presentan, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, no es solo abordar los contenidos que los programas tienen, sino cómo desde esos contenidos yo desarrollo la competencia comunicacional. A ver, yo estoy enseñando la historia a un chiquilín, o derecho, que es mi asignatura. Sí. Yo estoy enseñando derecho, y bueno, también tengo que ayudar a los estudiantes a que desarrollen la competencia comunicativa, ¿no? Tienen que saber expresarse, tienen que saber leer, tienen que tener oralidad, tienen que tener comprensión lectora. Y todas esas cosas desde el derecho. No es solo aprender, por ejemplo, el orden jurídico, No. sino desde el aprendizaje del orden jurídico, cómo yo impacto en la competencia comunicativa, cómo impacto en la competencia de pensamiento crítico o de pensamiento creativo, en fin, o también todo lo que tiene que ver con el conocerse a sí mismo, el saber trabajar con otros. Yo en la enseñanza del derecho tengo que propiciar estrategias de trabajo en equipo, por ejemplo, para resolución de problemas que se presentan en la sociedad. Entonces, a partir de ahí logro que el estudiante también tenga la competencia vinculada con el saber estar con otros, trabajar con otros, en fin, todas esas cosas que yo digo, ese es el cambio. Acá no hay eliminación de contenidos, acá van a seguir existiendo los contenidos, van a seguir dentro de cada una de las asignaturas, lo que es la visión diferente. Yo trabajo desde el contenido para que el estudiante aprenda ese contenido, pero desarrolle competencias que le permitan en la vida tener habilidades, tener destrezas, tener actitudes y conocimientos para que construya su proyecto de vida. Bien. Silva, hablamos de esta transformación educativa en primaria y en primer ciclo liceal, pero ¿se considera en algún momento extenderla a bachillerato? Sí, vamos a trabajar todo este año, ya estamos en pero vamos a trabajar fuertemente en el 2023 para que en el 2024 comience la transformación en bachillerato. 2024. Sí. ¿Hay algún Bien. lineamiento ya o algo que se pueda conocer? Bueno, hay un lineamiento establecido en la circular 47 del 2021 que nosotros entendemos que tenemos que avanzar hacia un bachillerato general en la educación secundaria sin desmedro de las especialidades o diversificaciones. El bolazo mentiroso que dicen por ahí de que se elimine el bachillerato de arte o la opción arte es eso, es mentira. Okay. Porque algunos aprovechan estas circunstancias que todo cambio genera de incertidumbre, ¿verdad? Se genera incertidumbre para mentir descaradamente como han estado mintiendo una y otra vez. O sea que no se elimina. No, nosotros sí decimos, tiene que haber un bachillerato general que tenga como pasa en el mundo, una salida general y que después, según orientaciones que requieren especializaciones específicas desde antes de ingresar a la misma, yo que sé, por ejemplo, cálculo en ingeniería, mayor tecnología para los que van a seguir el área, ciencias de la salud, lo humanista, en fin, todas esas cosas, bueno, veamos cómo lo instrumentamos para que sigan existiendo las artes también, todo eso, pero un bachillerato general, que a su vez nos permite una cosa bien importante, que es la acreditación de los saberes de aquellos que no han podido culminar. Nosotros tenemos más de 1.400.000 uruguayos mayores de 29 años que no tienen bachillerato, y ese es un drama de este país. Solo 4 de cada 10 terminan el bachillerato. Entonces hay que trabajar para dar soluciones, y dar soluciones, dar oportunidades a la gente.
Silva, ¿qué valorización hacen justamente del bachillerato artístico? Algo relativamente nuevo, porque tiene apenas unos años. Ya tiene Sí, bastantes sí, en realidad, pero es el más novedoso es el de más los nuevo, otros. es el más nuevo. Miren, se pensó en la transformación de la educación media superior en el 2003, ahí se gestó, luego se instrumentó con algún pequeño cambio, creo que fue a partir del 2010, si no me equivoco, a partir de ese momento es un bachillerato que tiene muy buena aceptación porque fue una innovación, Sí. claramente, respecto de los tradicionales bachilleratos de la dictadura, ¿verdad? Porque los bachilleratos que tenemos hoy por hoy se hicieron en la dictadura, en 1976, Claro. porque le han hecho maquillaje, pero los bachilleratos siguen siendo humanístico, científico y biológico, con nombres distintos y alguna asignatura que le han puesto, sacado, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, lo que tiene que haber es un cambio, así como estamos haciendo en la formación docente que yo les dije, es decir, tiene que haber áreas de aprendizaje comunes y transversales a todos. Y eso puede ser en el primer año y eventualmente en el segundo. Cuarto, ustedes saben que cuarto es el año del liceo que más abandonan y repiten los estudiantes. Sí. Entonces, ahí también hay que trabajar fuertemente, porque de cada 100 que ingresan, solo 4 egresan. Y si vos vas al tiempo, es decir, de cada 100 que ingresan, si vos vas entre los 18 y los 21 años, solo 3 y poquito egresan. Y después si llevas de 23 a 24 que llegas al 42%. Qué bajo ese es el nivel. Lo escuchás en números y te Es sorprende. terrible, ¿eh? Es terrible. Pero es terrible. Pero además hoy por hoy, si la educación fue importante siempre en este país, en la sociedad llamada de conocimiento como la que vivimos, no tener bachillerato, no estás en carrera de la vida, para ser lo que uno quiere ser. Entonces, acá hay un problema, y el problema de la educación repercute, no es el único, no estoy responsabilizando a la educación, pero la educación tiene que trabajar fuertemente, porque sin duda que con educación ayudamos y evitamos la marginación que existe en los llamados cinturones de pobreza. Evitamos y colaboramos en gran medida con alimentar bandas de narcotraficantes o el tema de la inseguridad que el país padece. Claro. Porque muchas veces la falta de oportunidades en la vida está asociada a no tener herramientas, y no se tienen herramientas porque no se tiene educación. Y cuando esas situaciones existen, terminan con vidas perdidas o muy comprometidas, como nos pasa. Fíjense, yo he visitado cárceles. El altísimo porcentaje de la población carcelaria que no terminó en la escuela es muy importante. Y el liceo o en la educación media ni les cuento. El otro día visité la cárcel de Melo y estuve con las personas que están allí recibiendo educación secundaria. Y no sabes cómo agradecen la oportunidad, porque me lo dijeron ellos, no tuvimos oportunidad en la vida de poder estudiar, por distintas circunstancias que no viene al caso mencionarlas. Pero entonces, la educación juega un rol protagónico y nosotros tenemos que iniciar este proceso de cambio para ir atendiendo esos problemas que estábamos conversando. Bien, 2 cosas antes de cerrar la nota que está como muy didáctica. Me gusta porque hay valores que la verdad desconocía totalmente. ¿Por qué entonces usted está dando valores de diagnóstico de lo que está pasando con la inserción en la educación? ¿Por qué se la critica tanto entonces a la reforma? ¿Se la critica por lo político o se la critica realmente porque no va a funcionar? Miren, yo les digo la verdad, acá hay mucha crítica fundada. A ver, hay cosas que se dicen que nosotros las hemos tomado y que tienen razón. Bien. Y las hemos tomado, muchas de ellas. Por ejemplo, voy a decir una, fortalecer mucho más la concepción de los contenidos para el desarrollo de las competencias. La tomamos, lo dijimos, lo pusimos. Bien. Entre otras muchas. Ahora también hay una militancia del caos permanente. Claro. Hay muchos sectores, muchos representantes de distintos colectivos que están permanentemente fogoneando y que están permanentemente buscándole el pelo al huevo y criticando. Y lo que es peor, que nos pasó también en pandemia, generando escenarios hipotéticos catastróficos para generar miedo en las comunidades, en particular en los docentes, en los funcionarios, para que todo permanezca como está, porque el miedo paraliza. Entonces, muchos de ellos están motivados por cuestiones filosóficas
distintas a las nuestras. Muchos creen que la educación es reproductora de una sociedad capitalista en la cual no comparten. Está bien. Nosotros creemos que la educación es el camino indispensable de una sociedad para poder hacer que todos sus integrantes encuentren oportunidad en la misma. ¿Que tiene diferencia? Por supuesto que tiene diferencia, claro, y eso está la educación y las políticas sociales, para darle oportunidades a los que tienen menos. Y por eso, desde esa concepción, hay otros que lisa y llanamente están desde una concepción político-partidaria, y están trabajando en contra del gobierno que está por mandato del pueblo, democrático, en la república que integramos. Entonces, esas cosas a veces dificultan, y yo lo voy a decir, entristecen, porque también somos conscientes y agradecemos que hay muchos de los otros, porque en este proceso de cambio en el que estamos, hay muchos docentes profesionales que están trabajando en los distintos grupos que me consta que no votan a este gobierno. Y hay otros tantos que no sabemos ni que votan, porque cuando de educación se trata, sí se debe trabajar. Lamentablemente, no todos hacemos así. Bien, y en la novedad que al menos tenemos nosotros es que en las últimas horas se entregaron libros de inglés que fueron realizados por docentes uruguayos y que están basados en la cotidianidad del Uruguay. Esto es cierto, ¿verdad? Sí, es una gran noticia. Yo es una gran noticia, sí. Muy sí, contento, en realidad yo contento. lo vi en su cuenta de Twitter oficial. Me pareció súper interesante y ya se están entregando y ya el año que viene, si no me equivoco, se están elaborando nuevos. Sí, se están elaborando nuevos. Esto es una cosa muy importante. Ustedes saben que el problema del país también es el tema del inglés. El inglés. Nosotros tomamos muchas cosas que vienen de la administración anterior. Porque aquí un problema que la educación ha tenido es el criterio fundacional. Llego yo, me considero el crack, borro todo lo que se hizo antes. Es el lenguaje universal. Sí, claro. Y nosotros además, acá en esto, la administración anterior había desarrollado muchas cosas y muchas cosas buenas. Nosotros ahora triplicamos en lo que hace a la certificación de estudiantes, estamos gratuitamente certificando internacionalmente aprendizajes de inglés, aprendizajes de francés y aprendizajes de portugués a alumnos de la educación pública. Ayer tuve con un estudiante que me dijo, yo agradezco infinitamente porque mi familia no me podía pagar los dólares que se requieren para certificar y tengo el SAR en inglés gracias a que la ANEP me lo pagó. Claro. Y así sucesivamente. Y los libros es otra cuestión. Primero en lo económico. Yo recuerdo en Tacuarembó... Sí, son totalmente gratis, digo, se los van a entregar ustedes. Claro, y en Tacuarembó cuando yo era estudiante, una de las dificultades que tuve para aprender el inglés, mis padres no me podían comprar el libro. Y eso porque es un libro carísimo. Pero después... Para y no solamente uno, se necesitan varios. Sí, muchos, son libros muy caros. Exacto. Entonces aquí lo que nosotros hicimos para primero y sexto de liceo y de UTU es libros hechos por nuestros docentes que toman la cotidianidad de nuestro país, toman fiestas tradicionales, toman relatos de los propios estudiantes, de los docentes. Entonces, a partir de ahí, alineado a los programas que se han establecido para la enseñanza del inglés, comienza a desarrollarse este proyecto, que son 6 libros absolutamente inclusivos, están con el diseño universal de aprendizaje, entonces son libros para estudiantes también en situación de discapacidad, porque tienen audios, porque tienen mucha imagen, porque además van complementados con lo que estamos haciendo desde Ceibal, que es entregar dispositivos electrónicos para que los estudiantes en situación de discapacidad puedan acceder a la tecnología, porque además propician mucho el trabajo por proyectos, las metodologías activas de las que hablábamos, son gratuitos, están en línea para que los estudiantes puedan acceder a los mismos y los profesores también, y a su vez mandamos imprimir, invertimos 8 millones de pesos en impresión para que todas las bibliotecas de los liceos y la UTU, no me acuerdo si son 30 o 50 ejemplares tengan, para que aquellos estudiantes o docentes que quieran trabajar con los libros puedan hacerlo. Bien, lo felicito por esta iniciativa, porque la verdad que está súper interesante, sobre todo que lo hayan elaborado profesores nuestros y que hable de Uruguay, o sea, de lo que vivimos día a día. Más allá de aprender la lengua, claro, eso es lo interesante. Porque además te acordás que los libros siempre que venían de inglés hablaban del mundo anglosajón. Exacto, en general, sí. De realidades de otros países que dificultaban incluso más la comprensión de la propia situación a partir de la cual se aprendía la lengua y la cultura. Y aquí se aprende la lengua y la cultura. Y miren que además estos libros no solo tienen cosas del Uruguay, que es muy importante, van de lo local a lo global.
porque también toman cosas del mundo, obviamente, no son libros absolutamente nacionales, No, claro. con situaciones nacionales, sino que van de lo local a lo global. Y por eso es una muy buena iniciativa. Yo ayer felicité a todos los docentes que estaban, porque son hacedores de un cambio importante, porque tenemos que trabajar mucho para aprender. En la ANEP estamos trabajando en 10 lenguas, pero hay que hacer poco en el, como decías tú, el lenguaje universal, que es el inglés. Tal cual, me voy a poner a estudiar inglés de nuevo, porque las clases, muy buena la profesora, pero lo que dice el presidente de Codicen no llegué a comprender mucho, así que no puedo. Entiendo una oración y todo, pero la comunicación fluida no me estaría saliendo. Así Bueno, que voy entonces ahí sí. nosotros tenemos además los centros de lenguas extranjeras. Está buenísimo. Tenemos 23 centros en todo el país que son absolutamente gratuitos. Se fundaron allá por 1997 en la administración que lideró Germán Rama, y le estamos dando un fuerte impulso en todo el país. Los trajimos de nuevo para el Codicen y estamos desarrollando, y ahí se aprenden parte de esos 10 idiomas que decía que estamos trabajando en la NEP. Muy bien. Robert Silva, presidente de Codicen, le agradecemos estos minutos en Panorama 1410 y esperamos que en el 2023 nos pueda visitar aquí en los estudios. Será con muchísimo gusto y lo felicito por el programa y les agradezco la oportunidad, porque siempre digo, cada vez que ustedes nos abren el micrófono, generamos mayor conciencia de la imperiosa necesidad de cambiar la educación. Les Perfecto. mando un saludo, felicidades. Felices fiestas. Igualmente para ustedes y para la audiencia. Que pasen Que muy pase bien. Igualmente. Muchas gracias.